Historia. Eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Historia con más de 1.000 millones de euros de ingresos. Vamos a comentar cada detalle que nos ofrece el Real Madrid de sus cuentas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ha envejecido bien, ¿eh? El vídeo que hice con Tomás Rubio ayer, en el que, bueno, digamos que debatíamos, ¿no? Discutíamos si se podían superar o no en estas cuentas los 1.000 millones de euros de ingresos. Yo reconozco que no tenía ninguna información privilegiada, ¿no? Sino, bueno, intuía que sí que se podían superar, ¿no? Y Tomás se quedaba muy, muy, muy cerquita, ¿no? Bueno, seguro que podremos sacarle mucho partido, ¿no? Mucho jugo a esas cuentas en el futuro, explicar muchos detalles también cuando se publiquen de forma más amplia en septiembre, octubre. Pero, bueno, el Real Madrid ha hecho historia, ¿no? Ha hecho historia con esos ingresos por encima de los 1.000 millones de euros y da una serie de explicaciones en las cuentas que os voy a leer y explicar que, por cierto, confirman también una exclusiva que os di aquí, ¿no? Sobre los palcos VIP que iba a poner a la venta el Real Madrid y que, bueno, que el mismo club lo confirma, ¿no? Bueno, si os gustan este tipo de cosas, ya sabéis, ¿no? Dadle a suscribir los que todavía no lo estáis, que estamos ya arañando los 200.000 suscriptores, ¿no? Ojalá que podamos llegar pronto y también en ese aspecto, bueno, a nivel personal haga historia, ¿no? Así que, bueno, voy a compartiros, ¿no? Lo del Madrid y lo vamos comentando, ¿vale? El Real Madrid se convierte en el primer club de fútbol en superar los 1.000 millones de euros de ingresos. Esto lo publica el Real Madrid tal cual en su web. Esa cifra era muy importante superarla. Los ingresos de la temporada 23-24, sin contar traspasos de jugadores, esto es importante, alcanzan los 1.073 millones de euros, un 27% más que el ejercicio anterior. Yo recuerdo que estaban presupuestados 939, para que veamos, ¿no? Es lo que siempre os digo, que el Real Madrid siempre presupuesta de manera muy prudente para que no haya problemas de ningún tipo. Insisto, sin contar traspasos de jugadores. O sea, esto es beneficios ordinarios, ingresos ordinarios. El Real Madrid tiene un beneficio de 16 millones de euros. Ahora explico por qué no es súper alto. El club mantiene una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 574 millones de euros. Bueno, aquí tenemos las cifras comparadas con las del año pasado, ¿no? Veis que los ingresos, bueno, pues aumentan una auténtica barbaridad, ese 27%, que el EBITDA, ¿no? Que son básicamente, ¿no? El EBITDA es el beneficio, ¿no? Antes de aplicar las amortizaciones, ¿no? Entre otras cosas de los jugadores y los intereses, ¿vale? O sea, lo que produce, digamos, el negocio de explotación, ¿vale? Bueno, pues son 143 millones de euros por 84. Bueno, antes de enajenación era este y este es, digamos que después de enajenación, ¿no? Que crece un poquito, 156. Resultado antes de impuestos, 15,6. Patrimonio neto sigue subiendo, 574. Tesorería baja, en este caso, ahora nos explicarán por qué, 82 millones de euros. Endeudamiento neto. Claro, el Madrid tenía una situación de endeudamiento neto que era de locos, ¿no? Y es que le debían 46,80 millones más de lo que debía y ahora tiene un endeudamiento neto de 8,5 millones, que es algo ridículo. Ratio deuda-evita, bueno, pues pasa del 0,0 al 0,1 y ratio deuda patrimonio neto 0,0. Sigue en 0,0, ¿no? Son ratios, ya os digo, impresionantes, ¿no? En el proyecto de remodelación del estadio, pues la inversión acumulada obviamente ha aumentado porque se ha solicitado, digamos que un nuevo préstamo de 370 millones de euros que debe estar, si no entero dispuesto, pues prácticamente entero, ¿no? Ahora lo veremos. La Junta Directiva del Real Madrid, reunida el 23 de julio, ha formulado las cuentas anuales del ejercicio 23-24. En el ámbito deportivo, bueno, aquí esto me lo ahorro, ¿vale? Aquí nos cuentan lo que hemos ganado, básicamente, ¿no? Que hemos ganado mucho, ¿no? Tanto en baloncesto como en fútbol. Vale, todo ello ha tenido el correspondiente reflejo en mayores ingresos, pero también en mayores gastos, en especial por las primas al personal deportivo. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Cuando tú aumentas ingresos ordinarios, normalmente también vas a aumentar gastos ordinarios, porque son gastos que van relacionados con esos ingresos. Y cuando tú tienes éxitos deportivos, aumentan las primas, ¿no? A los jugadores como consecuencia de esos éxitos deportivos, ¿vale? Esto es totalmente lógico. Pero mirad la evolución de los ingresos de explotación, por favor, ¿eh? Mirad. Bajó aquí durante la pandemia, ¿no? Obviamente, y fijaos en el nivel en el que está. 1.073 millones de euros.
antes de la pandemia, para que nos hagamos una idea, antes de la pandemia, 19-20, 715, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿no? De lo que ha subido, es increíble. Los ingresos de explotación antes de la enajenación de inmovilizado del ejercicio 23-24 han alcanzado la cifra de 1.073 millones de euros. El primer club en la historia, insisto. Lo que representa un aumento de 230 millones de euros, un 27% respecto al año anterior. En este ejercicio, a pesar de que el estadio aún no ha estado plenamente operativo, el club logra superar la cota de 1.000 millones de euros de ingresos de explotación antes de la enajenación de inmovilizado, cifra no alcanzada hasta el momento por ningún club de fútbol. Todas las líneas de negocio han registrado crecimiento, todas, a excepción de la retransmisión, donde los ingresos recibidos de la Liga han sido inferiores en la 22-23. Yo creo que esto se debe a que el Real Madrid el año pasado no ganó la Liga y, por tanto, respecto a la temporada anterior, donde sí que la había ganado, ha sufrido un decremento, ¿no?, en esos ingresos de televisión vinculados también a su clasificación. Entiendo que va por ahí. Destacan en especial los aumentos de ingresos conseguidos en marketing y en el estadio. Muy importante lo del marketing también, no solo el estadio, que ya lo sabemos, que ya lo presupuestamos, el marketing. En cuanto a la actividad comercial, durante el ejercicio 23-24 el club ha impulsado significativamente tanto la actividad de merchandising como la de patrocinio, destacando en este último caso la firma con HP, ¿vale? Cuando me pongo pesado durante el año y le doy valor a estas cosas y hago vídeos, es por algo, es porque esto acaba traduciéndose, bueno, pues en muy buenas noticias, ¿no? En cuanto al estadio, si bien aún no han estado completadas las actuaciones de desarrollo de negocios de la obra de remodelación, sí ha habido una progresiva mayor disponibilidad del estadio, a efectos de aforo y explotación comercial a lo largo del ejercicio, iniciándose en la última parte del ejercicio la comercialización de nuevos productos de negocio, en especial los grandes eventos y un nuevo producto premium ligado a las nuevas plazas VIP. ¿De qué os suena esto? ¿A qué os suena esto de las plazas VIP? Esto os lo conté, ¿os acordáis? Una exclusiva en el canal, 300 plazas VIP que se han puesto en circulación en un formato de membresía, ¿vale? De membresía que pues le va a dar muchos ingresos al club, lógicamente, ¿no? Los grandes eventos ya sabemos que han empezado el 28 de abril, aunque microeventos lleva viendo, yo creo que desde febrero o marzo seguramente, ¿no? Los microeventos, como comentaba ayer con Tomás, nos dejan unos grandes márgenes de beneficio, ¿no? Son muy importantes y no molestan a nadie, desde luego. Todo ello se ha traducido en un aumento notable de los ingresos derivados de los negocios del estadio, si bien será en la 24-25 cuando el estadio se encuentre en plena operación de todos sus negocios. O sea, los 1.073 son el aperitivo, ¿vale? Lo que se va a venir el año que viene con el estadio explotado de los 12 meses, preparaos. Finalmente, los ingresos de competiciones internacionales ha habido un aumento por la obtención del título de la Champions, ¿no? Año anterior semifinalista. Claro, el Madrid había presupuestado cuartos de final, como siempre, muy recatadito el Madrid. Bueno, pues el paso a semifinales, el paso a la final, el ganar el título, más la recaudación del partido de semifinales, esos son unos ingresos extras de unos 40 y pico millones de euros que el Madrid pues no había querido contar con estos. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué representa la masa salarial sobre el total de los ingresos de explotación? Hemos visto que el club llegó a estar en el 90%, situación dramática, y que ahora está en un 47%, que es espectacular. Si tenemos en cuenta que además, ¿no? Están metidas las primas, ¿no? Por títulos, es que el porcentaje habría sido significativamente menor en caso de no haber primas, ¿vale? En caso de no haber ganado títulos. Un 47% de 1.073, pues aproximadamente son 520, 515 millones de euros, ¿no? Lo estoy haciendo al tuntún para que entendamos cuál es la masa salarial del Madrid. El valor de la ratio en el ejercicio 23-24 se ha situado en un 47%, lo que representa una mejora de 7 puntos porcentuales sobre el año pasado, y ello a pesar del impacto de los títulos deportivos, lo que os comentaba antes. Sin considerar dicho impacto, el valor de la ratio hubiera sido de un 44,5%, que sería el valor más bajo logrado por el club en muchos años. Esto es impresionante. Esto es impresionante. De verdad, impresionante. El valor de la ratio en la 23-24 está por debajo del 50%, que es considerado el umbral de excelencia, y muy por debajo del valor del 70%, que es el nivel máximo recomendado por la Asociación Europea de Clubes. A través del crecimiento de los ingresos y de la contención de los gastos, el club ha logrado, a lo largo de los últimos 20 años, incluso en los ejercicios afectados por el COVID-19, mantener bajo control el nivel de la ratio por debajo del nivel recomendado por la Asociación Europea de Clubes. Esto es la leche. Y esto permite, entre otras cosas, asumir pues, el contrato de
Mbappé. Y yo quiero recordar una cosa, ¿no? El Madrid también va a tener ahorros, ¿no? Ha salido Kroos, ha salido Nacho. Es decir, ojo, porque no creo que lo de Mbappé vaya a disparar tanto esta cifra, ¿eh? Pero es impresionante. Bueno, aquí tenéis los resultados de explotación antes de amortización, el EBITDA, ¿no? Vemos que está muy parecido al del año pasado. El crecimiento de ingresos, una vez descontado el aumento de los gastos operativos relacionados con el aumento de dichos ingresos y de la actividad operativa, así como el aumento de gastos de personal derivado de los logros deportivos, se ha traducido en la obtención de un resultado de explotación antes de enajenación y amortizaciones de 144 millones de euros, un 71% superior al del ejercicio anterior, que era 84, y que representa un porcentaje sobre los ingresos del 13%, 3 puntos porcentuales mejor que el año pasado, lo que constata la gran mejora de los ingresos y de la eficiencia operativa del club. Una vez incluido el resultado de enajenación de jugadores realizado en la 23-24, que parece ser que han sido 13 millones de plusvalías, bueno, porque hubo poquita cosa, la verdad, se obtiene un resultado, esto puede que sea lo de Rafa Marín incluso, ¿no? Que se ha vendido por 12, ¿no? Más Peter Federico o alguna más que haya habido, tal, va por ahí, ¿no? Se obtiene un resultado de explotación antes de amortizaciones de 156 millones de euros, muy similar al del año pasado, que contó con un resultado de enajenación de 73 millones de euros, un importe de 60 millones de euros superior al logrado en el ejercicio actual. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? El Madrid el año pasado, tras enajenaciones, ganó 158 millones de euros. Este año 156. Pero el año pasado el Madrid vendió por 73 millones de euros y este año por 13. Por lo tanto, el resultado operativo, ¿no? El resultado de nuevo que tiene que ver con la actividad ordinaria del club es muy superior, ¿no? Muy superior. La eficiencia operativa del club, así como su capacidad de respuesta, para adoptar medidas de gestión que superen las distintas dificultades que se le van planteando, se ponen de manifiesto en que el club ha logrado un EBITDA anual medio de 175 millones de euros entre el 19 y el 24, lo cual es muy loco, teniendo en cuenta el COVID y las obras. El beneficio después de impuestos se obtiene a partir del EBITDA, tras considerar el gasto en amortizaciones, el resultado financiero y el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Claro, las amortizaciones tienen un peso importante, ¿vale? En los resultados del club. Y el resultado financiero también, se están pagando ya intereses, ¿no? Más el impuesto sobre sociedades. Por eso el beneficio es de 16 millones de euros, ¿vale? Os digo una cosa. El Madrid, cuando tiene un beneficio de este tipo, suele crear cojines contables, ¿no? Suele crear adelanto de gastos que le van a dar margen en el futuro si las cosas no vienen tan bien, ¿vale? Entonces, es positivo, es muy positivo el dato, yo creo. Un 32% superior al del ejercicio anterior, 12 millones de euros. El club mantiene así la senda de beneficios logrados desde el inicio del ciclo, ¿no? Incluso durante los ejercicios de la pandemia, pues fue uno de los pocos grandes clubes que obtuvo beneficios, ¿no? Vemos aquí la evolución del patrimonio neto, que básicamente el patrimonio neto son todos los beneficios que ha obtenido el club a lo largo de su historia, ¿no? Acumulados, porque el Madrid no reparte dividendos, ¿no? El ratio de la deuda sobre el patrimonio neto, 0,0. Nada, esto es estupendo, lógicamente. Y bueno, yo creo que he comentado básicamente lo más importante. La tesorería, ¿vale? Vamos a ver la tesorería, por qué ha bajado la tesorería, ¿vale? Baja de 128 a 82. La tesorería es el dinero en el banco a 30 de junio, ¿vale? El saldo de tesorería a 30 de junio de 2024, excluida la tesorería del préstamo del estadio, es de 82 millones de euros, frente a los 128 del año anterior. El flujo generado por las operaciones, el flujo de caja, ¿no? Generado por las operaciones, ha estado equilibrado con las necesidades de pagos por inversiones de adquisición de jugadores en instalaciones, excluido el proyecto de remodelación, así como de gastos financieros. Claro, has pagado una letra ya del préstamo del estadio, has pagado algo ya por Bellingham con total seguridad o que has puesto tú de tus propios fondos, Arda Güler, Fran García, por eso baja la caja, ¿no? La disminución de tesorería se ha producido por el pago realizado para amortizar el capital de los préstamos ICO, ¿vale? 38 millones de euros, que es una letra que se debía, y el pago para amortizar el capital del préstamo de la remodelación del estadio, 15 millones de euros, ¿vale? Esto es lo que comentábamos. Todo esto, lógicamente, es tesorería que bajas, ¿vale? Que tienes que tirar de, bueno, de tu dinero en el banco. Además del saldo de tesorería de 82 millones de euros, el club tiene a 30 de junio pólizas de crédito sin disponer por valor de 395 millones de euros. Estas disponibilidades financieras permiten afrontar con holgura los compromisos de pago previstos. Esto es la tranquilidad, ¿vale? Cuando tú tienes estos 82, ¿vale?
y tienes además 395 que puedes disponer en cualquier momento, bueno, pues tienes básicamente una parte importante de los gastos del año que viene ya pagados, ¿no? Aquí vemos deuda neta excluida el estadio, ¿vale? Vemos que solo debemos 8 millones de euros más de lo que nos deben, ¿vale? El ratio, ridículo, 0,1, ¿vale? La deuda neta del club, excluido el proyecto de remodelación del estadio, se ha situado en 8 millones de euros. En el ejercicio anterior, durante el ejercicio ha aumentado 55 millones de euros como consecuencia de inversiones realizadas, 267 millones de euros excluido el proyecto de remodelación, y en estas inversiones destacan especialmente la inversión en jugadores, 239 millones de euros, y el inicio de la construcción del aparcamiento del Paseo de la Castellana, donde se han invertido 16 millones de euros. A ver, aquí nos da un dato el Madrid, ¿vale? Se han gastado 239 millones de euros relacionados con jugadores, ¿vale? Con inversiones en jugadores. ¿De dónde puede salir esta cifra? Hombre, claramente, en esta cifra están incluidos los 103 millones de euros de Bellingham, más los variables que ya se hayan devengado, ¿vale? Recordad que eran 30,9, creo, en variables. El dinero que costó Arda Güler, ¿no? Pues que estamos hablando aproximadamente, ¿no? De pues 30 y pico millones de euros. Está también, lógicamente, las variables que se devengan como consecuencia de la consecución de títulos, ¿no? En contratos, ¿no? O en fichajes como Tchouaméni, comentaba antes Bellingham, Arda Güler, Camavinga, Hazard, todo este tipo de cosas. Y el Madrid, tradicionalmente, lo hablaba antes con Tomás, ¿no? Ha metido ahí otra serie de cosas que no tienen que ver directamente con inversión en jugadores. Alguno puede preguntar si ahí está incluida la prima de fichaje de Mbappé. Oye, ojalá que esté incluida ahí, yo lo desconozco, ojalá que esté incluida porque confirmaría que desde luego no es muy alta esa prima de fichaje, ¿no? Observando la evolución histórica de la deuda neta, se constata que el club ha realizado desde junio del 2009 un esfuerzo intenso y sostenido de reducción de deuda. Esfuerzo que se ha intensificado a raíz del estallido de la pandemia del COVID-19, ¿no? Cuyo efecto provocó que la deuda neta del club ascendiese hasta 241 millones de euros. O sea, de 241 ha bajado a 8. Comparando este valor con el actual, se pone de manifiesta que el club ha logrado compensar a través de las medidas de ahorro ejecutadas y otras actuaciones de mejora de negocio la pérdida de ingresos cercana a los 400 millones de euros provocada por la pandemia y su consiguiente impacto en menor tesorería y, por tanto, mayor deuda neta, ¿no? Esto es muy importante. El Madrid dejó de percibir 400 millones de euros de ingresos y ha logrado que la deuda neta finalmente vuelva a valores absolutamente de locos, ¿no? En plan positivo. Así que nada, creo que con esto es lo más suficiente. Después aquí nos dicen lo que paga el Madrid a Hacienda y a la Seguridad Social, que es mucha pasta, 277 millones de euros. Y bueno, pues la verdad es que se han dispuesto los 370 millones de euros del nuevo préstamo, ¿no? Y ya se ha empezado a amortizar, ¿no? Los préstamos anteriores, ¿no? Así que eso está muy bien. Evolución previsible. El principal aspecto que considerar en relación con el próximo ejercicio 24-25 es la culminación de la obra de remodelación del estadio. Durante el ejercicio 23-24 se han ido completando los trabajos relacionados con los distintos componentes estructurales del proyecto, fachada, cubierta, césped retráctil, y se ha reutilizado una parte de las actuaciones relacionadas con el desarrollo de los negocios, área VIP, Tour del Bernabéu, Real Madrid Experience, eventos, restauración, tienda, que van a ser completadas en la 24-25 para finalizar así el proyecto de remodelación. De este modo, en el próximo ejercicio se van a iniciar la amortización contable de la inversión y van a dejar de capitalizarse los gastos financieros. Es decir, el Madrid se va a dar un gasto adicional a partir del año que viene que va a tener que ver con la amortización de la inversión hecha en el estadio, ¿vale? Esto va a suponer un gasto importante que va a penalizar seguramente las cuentas, pero también los ingresos van a aumentar, ¿no? La finalización de la obra va a tener su correspondiente efecto en los ingresos del estadio, que si bien ya han aumentado durante el 23-24, va a ser en el ejercicio 24-25 cuando el estadio se encuentre en plena operación de todos sus negocios, lo que se va a traducir en un incremento adicional significativo de dichos ingresos. Lógicamente, el aumento de ingresos se traducirá también en el consiguiente aumento de gastos operativos relacionados con la explotación del estadio. En cuanto a la actividad comercial, durante el 23-24 el club ha impulsado significativamente tanto la actividad de merchandising como la de patrocinio. El club prevé que este impulso comercial continúe y se refuerce, o la Kylian Mbappé se refuerce en el ejercicio 24-25 apoyado en la proyección de imagen derivada tanto de la composición de la plantilla de jugadores y los éxitos deportivos como del estadio remodelado. En el ámbito deportivo, la entidad pretende continuar reforzando y desarrollando su modelo deportivo dirigido a seguir logrando éxitos deportivos de fútbol y en baloncesto, ¿no?
Mira, como hecho más relevante en este sentido, se destaca la incorporación de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid. Bueno, todo ello ha de ser soportado por un modelo económico que persigue un crecimiento autosostenible donde, a través de un esfuerzo combinado de crecimiento y diversificación de ingresos y de contención de costes, se obtenga una rentabilidad y una estructura financiera cuya solvencia permita al club afrontar las inversiones necesarias para el desarrollo de su actividad. Bueno, siento si ha sido un poco rollo para vosotros, pero creo que era importante leer todo, tratar de explicar todo y comentaros y deciros que son grandes noticias para el Real Madrid, que voy a intentar, ¿no? Comentar los aspectos relacionados con las cuentas que yo creo que pueden ser relevantes, pero que en cualquier caso, bueno, pues hay que darle una matrícula de honor a la gestión del club. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.